recibió la respuesta sobre esta denuncia de la fiduprevisora que confirma ya finalmente el traslado que se hizo en septiembre de este año de 1,17 millones de pesos de pensiones y cesantías, que es el fondo que tiene de millones que tiene el fondo para pensiones y cesantías de los profesores, y se utilizó ese dinero de las pensiones para tapar un hueco en salud. ¿Cómo es esto y qué más le respondieron a usted, representante? Se me fue el representante, no sé si le puso mute a la conexión. Estaba con el Ahí micrófono. está. Sí, ya les escucho. Entonces, les estaba diciendo, a propósito de lo que tú estabas denunciando, sí, hubo medios de comunicación que habían hablado que por cuenta del hueco que se había generado en la fiduprevisora, en el FOMAC, en el sistema de salud de los maestros, habían tenido que trasladar. Inicialmente se había hablado de 1.7 billones de pesos, pero lo que me confirma hoy la fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos, redondeando lo que finalmente se trasladaron, que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros. Y eso se hizo en septiembre, eso por cuenta del hueco que se generó en el sistema. Hemos visto constantemente noticias que están replicando los medios de comunicación de cómo en clínicas y hospitales le están cerrando las puertas a los maestros porque no hay un pago oportuno. Entonces se genera este hueco, lo tratan de tapar con la plata de los maestros relacionada con las pensiones y con las cesantías, y hoy lo que me dicen desde la fiduprevisora es que todavía el Ministerio de Hacienda no ha tapado ese hueco, por decirlo así, no ha hecho el saldo o no ha hecho la compensación. Obviamente eso nos parece preocupante porque no solamente están afectando la calidad de la prestación de servicios de salud para los maestros, sino que ahora están poniendo en riesgo las pensiones y las cesantías. De hecho, hubo un Consejo de Ministros en el que el presidente de la República estuvo con el que entonces estaba a cargo de la fiduprevisora, que era el señor Aldo Cadena, y él mostraba cómo del año 2023, antes de la implementación del nuevo modelo del magisterio, que según el ministro Jaramillo es el piloto de la reforma a la salud, había un gasto que ahora, comparándolo con el año 2025, se estaba prácticamente duplicando. Entonces, en cuestión de 2 años, se ha duplicado el gasto en salud del magisterio, pero en lugar de ver mejorías, en lugar de ver que se mejore la atención, lo que hemos visto es que tristemente se ha deteriorado sensiblemente al punto que FECODE ha tenido que salir a criticarlo. Entonces, obviamente eso nos preocupa, por un lado por lo que está pasando con los maestros, pero también porque este era el piloto de la reforma y el gobierno, en lugar de corregir lo que está funcionando mal para 800.000 personas, lo quiere extender para 50 millones de colombianos. Pero, representante, no sé si nos puede explicar y también a maestros que nos estén oyendo que dicen, oiga, lo que me está contando el representante es que por el mal manejo, este mal sistema de salud de los maestros que salió, el hueco se salió de una plata que nosotros hemos venido acumulando por décadas para pensiones y cesantías. Esto en la práctica, ¿qué implica? ¿Qué puede pasar en el futuro si se sigue financiando esto? Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Se supone que estaba presupuestado un gasto en salud para este año 2025. Y entonces, por cuenta de la implementación de esta reforma, por cuenta del desgreño administrativo, de la falta de planeación, lo que terminó ocurriendo es que pues ese presupuesto quedó mal hecho y tienen un faltante. En ese momento se hablaba de 2.7 billones de pesos y lo que nos dicen, nos confirma hoy la fiduprevisora, es que en el mes de septiembre, para tapar ese hueco, tuvieron que destinar o trasladar 1.2 billones de pesos de recursos que estaban para garantizar las pensiones de los maestros y para garantizar pues todo el tema de cesantías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos decían que supuestamente el Ministerio de Hacienda, ellos iban a hacer las gestiones correspondientes para que pudiera asignar esos recursos y taparan ese hueco. Pero hasta la fecha, en el mes de diciembre de este año, después de ya prácticamente 4 meses, pues nos encontramos con que todavía no se ha hecho ese giro de parte del Ministerio de Hacienda y hoy estamos en una situación de emergencia económica. Entonces, la preocupación que uno tiene es que estos traslados que se hicieron, estos recursos que se sacaron del rubro de pensiones y del rubro de cesantías, posiblemente se van a evaporar, por decirlo así, no van a estar ya y obviamente eso afecta a las pensiones, porque pues hemos visto las dificultades, las afugias económicas que está teniendo en este momento el gobierno nacional, entonces pues uno no ve de dónde van a sacar esa plata para tapar ese hueco que estaba inicialmente en salud y que después se trasladó a pensiones y a cesantías. Para que la gente nos entienda, es como hacerse un préstamo dentro de la misma casa. Entonces yo voy a quitar un poquito de la comida para poder pagar el arriendo, más o menos como para que la gente que no sigue estos temas nos pueda comprender. ¿Eso es normal? Es decir, ¿tiene antecedentes en este tipo de instituciones? Y si se hizo ese préstamo interno, por decirlo de alguna manera, donde se prestó de pensiones y cesantías de los profesores para tapar el hueco de la salud, ¿habría un tiempo de pago?
Pero, o sea, usted está tapando Pues, un hueco Con otro. abriendo O sea, otro abriendo hueco. otro hueco Exacto. dentro de su misma casa. Exacto. Precisamente, pero entonces con ese ejemplo que tú estás planteando, que me parece muy ilustrativo, entonces haz de cuenta que tú necesitas un hueco, o sea, que tú tienes un presupuesto dentro de tu casa para pagar, por ejemplo, la comida, ¿cierto? Y otro que tú lo tienes para pagar la salud. Entonces te descachaste en el tema de la comida, gastaste más de lo que tenías que hacerlo y para poderlo pagar sacas plata de la salud. Pero tú lo haces, esto es lo que decía la fiduprevisora, previendo que te iba a llegar unos recursos adicionales, pero que es lo que ellos supuestamente iban a gestionar ante el Ministerio de Hacienda. Pero en este momento esos recursos todavía no han llegado. Ellos decían que a partir del mes de noviembre, supuestamente en uno de los documentos que publicaron distintos medios de comunicación, supuestamente esos recursos deberían haber llegado, pero no lo han hecho con corta el mes de diciembre y obviamente en la situación fiscal que está el país, pues uno tiene la preocupación de que ese hueco pues se mantenga en el caso de las pensiones y de las cesantías. Además, una cosa que es además lo más preocupante, porque digamos que en ese ejemplo que tú ponías de una casa que tiene este presupuesto para alimentación, otro para salud, entonces lo que vemos que puede estar pasando es que esta situación no fue excepcional, sino que puede estar siendo continua o recurrente, es decir, que ese faltante en la alimentación se va a mantener, que en este caso es el faltante en salud, porque una de las cosas que nosotros planteábamos cuando se estaba discutiendo la reforma a la salud del gobierno, precisamente es que el esquema que iban a generar iba a plantear un desbordamiento del gasto en salud. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con lo que yo les decía. Se duplicó en 2 años el gasto en salud del magisterio. Entonces, tal y como están las cosas, uno en lugar de pensar que se van a ajustar, que va a haber una recanalización, por decirlo así, de los costos en salud, pues tristemente eso se va a mantener, el déficit va a seguir creciendo y se va a convertir en una bomba sin límite que pues le va a terminar estallando a los maestros. Y no solamente estamos hablando del FOMAC, de los profesores del país que pues de una u otra forma fueron objeto de este nuevo modelo de salud que el gobierno de Gustavo Petro quería implementar, sino también que estamos hablando, Lina, de varias situaciones en diferentes instituciones. Esta mañana veía yo a la defensora del pueblo, Iris Marín, hablando de, mire, tenemos más de 5.000 contratistas que no van a recibir su platita, su salario básicamente, y esto no puede ser porque ya hemos sufrido un recorte en 2025 de nuestro presupuesto. Y también vamos a tener menos presupuesto para 2026, pero ya es el colmo que para estas festividades que la gente pues pretende descansar, comprar sus cosas o viajar o simplemente vivir, pues no va a recibir su salario. Claro, exactamente. Eso es muy grave, Jennifer, además porque el mismo representante Andrés Forero hace otra denuncia pues a raíz de esto que dice la defensora, y es que no hay plata para pagar los salarios de los funcionarios públicos, pero además pone sobre la mesa el representante un gasto del pago de la residencia de la embajada en Arabia Saudita. Representante, ¿de cuánto dinero estamos hablando y cuál sería aquí también la incoherencia pues con el uso de estos recursos? Pues Lina, son más o menos 1.000 millones de pesos al año, pues por lo menos el primer año donde se pues tiene en cuenta las comisiones de las personas que ayudaron a conseguir la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Pero básicamente lo que yo planteo es con este y otra denuncia que había hecho, o otras 2 denuncias que había hecho la semana pasada, una relacionada con una nueva camioneta, último modelo que había comprado el presidente de Colpensiones en el mes de noviembre o ahora en el mes de diciembre, y un evento que iba a realizar RTBC por 2.800 millones de pesos. Lo que yo pongo en entredicho y lo que yo cuestiono con ese tipo de denuncias es precisamente ese doble discurso del gobierno nacional. Por un lado, deja sin pagos a los contratistas, no solamente de la Defensoría del Pueblo, sino en general a los contratistas del Estado Nacional, del gobierno nacional, durante el mes de diciembre, y al mismo tiempo pues tiene este tipo de gastos completamente innecesarios. Yo no entiendo por qué el presidente de Colpensiones y supuestamente el gobierno está hablando de una emergencia económica, pues tiene que gastarse la plata en una nueva camioneta, porque se tienen que gastar 2.800 millones de pesos en una experiencia inmersiva para tratar en el lobby del RTBC para supuestamente contar cuál ha sido la historia de los medios públicos en Colombia. Entonces, si el gobierno habla de una emergencia económica, uno lo que piensa es que lo primero que tiene que hacer es ajustarse el cinturón, y esa es un poco la incoherencia que nosotros hemos planteado, y lo que vemos con preocupación es que el gobierno pues tiene unas prioridades
pues bastante curiosas. La verdad, yo entiendo que haya que mejorar las relaciones con otros países, me parece que es justo que haya eso le quiero preguntar, representante, pues como para ser justos en la discusión, porque claro, usted le viene a decir a un colombiano aquí común y corriente, no, es que el gobierno colombiano se está gastando 1.000 millones de pesos pagando una casa para hacer una embajada en Riad, pero ¿cuánto vale? Es decir, Riad es un sitio caro, Arabia Saudita es carísimo, es decir, digamos, los precios cuando uno compara aquí con Estados Unidos, pues uno dice carísimo, pero claro, ya se ganan dólares. En Arabia Saudita podría pasar igual. Entonces, esto unido a los intereses que ha dicho el gobierno nacional que tiene en Arabia Saudita, que entre otros es la exportación de café, de cacao, es decir, exportaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Es decir, eso no se contempla como una inversión del gobierno nacional para lograr esas exportaciones que quiere lograr en un país. Pues mira, la verdad es que yo entiendo que hay representación diplomática en otros países y entiendo que el gobierno quiera abrir otros mercados, pero pues cuando uno ve la embajada que consiguió el gobierno, pues la verdad es que uno... Ahí estamos pues, viendo las fotos para quienes se conectan. Unas fotos que además presentó el propio presidente de la República. Tiene una piscina, tiene una serie de cosas que por eso yo hablo de una embajada lujosa y extravagante. Entonces, si uno está en una situación compleja en términos económicos donde no le está pudiendo pagar a los contratistas los recursos que se necesitan, pues yo creo que pues perfectamente el presidente pudiera haber garantizado que hubiera una pequeña oficina para la embajada, para el señor embajador, o para el cuerpo diplomático colombiano en Arabia Saudita, donde se garantizara el trámite de las necesidades diplomáticas, donde se pudiera fomentar o se pudiera promover las exportaciones colombianas, pero sin necesidad de gastarse esos recursos. Pero por eso yo te digo que este no es un caso aislado, por eso planteaba también el tema de Colpensiones, de esa camioneta innecesaria, por eso planteaba el tema de RTBC. Entonces, vemos al gobierno nacional diciendo que supuestamente estamos en una situación de emergencia económica y está incurriendo en ese tipo de gastos innecesarios. Es precisamente esa la inconsistencia, es precisamente esa la incoherencia que yo estoy tratando de poner de presente, y pues yo sí lamento mucho que el gobierno pues haya dejado con una Navidad bastante amarga a miles de contratistas, no solamente de la Defensoría del Pueblo, sino del gobierno nacional. Sí, señor, 5.000 contratistas, dice, 5.160 contratistas y defensores públicos, dice la defensora Iris Marín. Pues, representante Forero, gracias a usted por atendernos hoy 29 de diciembre. Sabemos que son fechas especiales de familia, pero sabemos también que ustedes ahí están haciendo pues su trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes muchísimas gracias, Jennifer. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento y un feliz 2026. Esperemos que sea el próximo año la horrible noche de este mal gobierno. Y esperemos sin tantas afugias económicas, Sebastián y Lina, porque pues claro, uno dice... Sí, hay que tener representación diplomática, digamos que son gastos que están metidos dentro del Estado, es necesario hacer este tipo de conexiones o de relacionamientos internacionales, pero claro, cuando uno ve la embajada pues con piscina y todo, ¿qué necesidad hay de tener una embajada con piscina? No sé si ustedes lo ven lógico o con algún argumento o justificación. Es algo que yo nunca he tenido y obviamente no es propiedad de este gobierno, sino de décadas, porque hay casas que incluso son del Estado en muchas de las mejores calles de las capitales del mundo. Pero yo no he entendido por qué un embajador, como que está muy interiorizado, pero por qué un embajador tiene que vivir en una mansión de 4 pisos en la mejor calle de una ciudad. Es decir, si uno, por ejemplo, una gran empresa lo traslada a uno podría vivir en un apartamento de 100, 150 metros tranquilamente. Son como cosas que están muy enquistadas en el Estado y a lo mejor Jennifer... Pero no solo este Estado. Usted se va a representaciones diplomáticas de cualquier país y las personas... Lo que pasa es que se les paga, hablando ya no del gobierno, se les paga como su sacrificio de estar fuera de su entorno nacional, que usted se desapega de su familia, de sus hijos, de su mamá, se tiene que ir a otro país y eso, digamos que cuesta cuando usted es un empleado que se va del país. Pero no estoy diciendo que lo tengan que poner a vivir en un hostal, Jennifer. No, yo no he dicho eso. Pero es que no le estoy explicando cómo funciona el tema de la casa, el carro, etcétera. No, es un sacrificio, pero digamos, no sé si el más sacrificado del mundo, un año en Londres con conductor y con oportunidad de conocer a la aristocracia londinense es un gran sacrificio, pero yo digo, y esto está muy enquistado, pero la pregunta es ¿por qué no debería tener una vida más tranquila un embajador? Digamos, pero sabes, Sebastián, que ese es un argumento... Y termino, Lucas, rápido. Adelante. No es propiedad de este gobierno, sino que estas cosas las vemos más, Lucas, cuando hay un momento de emergencia, supuesta emergencia económica. Claro, como en este momento donde nos están diciendo se están gastando esta millonada en esta embajada, que de hecho el presidente Gustavo Petro estuvo inaugurando en octubre. Pero ese argumento que usted está dando es una pelea que ha empezado a dar el presidente Gustavo Petro. Y decía, yo no entiendo por qué la residencia del embajador es mucho más grande, mucho más lujosa, y no estoy hablando de una en particular, creo que habló de México en su momento, que la propia embajada.
Entonces empezó a decir, vamos a vender estas residencias porque no puede ser posible que lo que está para atender a los colombianos sea mucho más lujoso. La casa donde vive el embajador X o